Muy buenas noches, les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Estamos en Avenida Callao 66, tercer piso, en la sala de la Escuela Metafísica de Buenos Aires, donde también funciona la editorial Metafísica, que publica los libros de metafísica. Y antes de continuar con la actividad de hoy, quiero saludar a los facilitadores y estudiantes de metafísica que se encuentran presencialmente aquí en la sala. Muy buenas noches. Estoy muy contento porque antes de la actividad me han dicho que han estudiado mucho, que han memorizado todo el libro Luz en el Sendero, que es el texto que estamos trabajando, al igual que mis queridos participantes de la sala de Zoom. Muy buenas noches a todos los que están en la sala de Zoom. Buenas noches. Hola Fernando, buenas noches y buenas noches a todos. Buenas noches, Estela, qué lindo verte. Bien, vamos a recordar que estamos desarrollando desde hace ya varios meses el curso Luz en el Sendero, profundizando en cada uno de los axiomas o de los preceptos de Luz en el Sendero, donde encontramos los requisitos para desenvolver los logros o el estado de conciencia de la tercera iniciación. Aunque, como ya lo hemos hablado oportunamente, el libro tiene diferentes niveles de interpretación y es utilizado o puede ser utilizado tanto para estudiantes que se están acercando a la vivencia interna o al sendero espiritual, como incluso para maestros de sabiduría que se están preparando para las más altas iniciaciones, incluso hasta la séptima iniciación o la iniciación del Mahachohan. Muy bien. El título de la actividad de hoy es Desea únicamente lo que está fuera de tu alcance, que es el décimo precepto o el décimo axioma de Luz en el Sendero. Pero me gustaría, como lo estamos haciendo, con el objetivo de refrescar continuamente y ayudarlos a memorizar cada uno de los preceptos de Luz en el Sendero, que no son tantos. Piensen ustedes que en el pasado, cuando no había imprenta, cuando no había como hoy en día librerías y los libros había que copiarlos a manos y eran muy costosos, solamente gente muy pudiente se podía dar el lujo de tener libros. Y tener libros no significaba tener una biblioteca. Usted tenía 10 libros y era porque era millonario, un hombre, una persona rica. No eran fáciles de conseguir como hoy en día. La gente tenía que ejercitar la memoria por fuerza, porque tampoco había cámaras filmadoras, grabadoras, mucho menos transmisiones online que quedan registradas hoy en Facebook, en YouTube, etc. La gente tenía que memorizar, pero eso era un recurso muy positivo. ¿Por qué? Porque la gente al memorizar tenía tiempo, como no leían tanto, ni había tanto acceso a la lectura, lo que memorizaban lo podían reflexionar, meditar, que es lo que a fin de cuentas tenemos que hacer nosotros. Hoy en día usted puede cargar su libro de Luz en el Sendero en el bolsillo, en la cartera, etc. Pero si no lo lleva con usted, o a veces lo llevan en el celular también, pero no lo leen. Pero por lo menos, participando de las actividades, lo memorizan. A ver si con eso hacen algo. Vamos a recordar entonces, Luz en el Sendero comienza con 4 declaraciones preliminares. ¿Quién quiere recordarnos cuáles son esas 4 declaraciones preliminares? Nora Manso levantó de inmediato la mano, salvando. Bueno, la primera es, antes de que los ojos puedan ver, tienen que haber perdido la capacidad de llorar. ¿Sigo con la otra? Sí, claro. Bueno. Antes de que el oído pueda oír, debe haber perdido la sensibilidad. Antes de que la voz pueda hablar en presencia del maestro, debe haber perdido la posibilidad de herir. Y antes de que el alma pueda erguirse en presencia del maestro, los pies deben haberse lavado en la sangre del corazón.
Muy bien, excelente. Vamos a pasar ahora a las reglas. La primera regla con su comentario. Veamos, Francisco Casquete. Buenas noches con todos. Gracias, Fernando. Buenas noches, Francisco. Dice la regla: mata la ambición, pero trabaja como trabajan los ambiciosos. Muy bien, muy bien. La segunda regla, ¿quién la quiere recordar? Veamos, Virginia Damario, que tiene la mano levantada. Mata el deseo de vivir, pero respeta la vida como los que la desean. Bien, excelente. Y la tercera regla, que tengo la manito de Estela Vallejos levantada. Gracias, Fer. Mata el deseo de bienestar, pero vive confortablemente. No. ¿Cómo que no? Mata el deseo de bienestar. No. A ver si alguien aquí en la sala presencial. Paula Catani. Perdón. Sería, mata el deseo de bienestar, pero sé feliz como los que viven para la felicidad. Como los que viven para la felicidad. No estaba tan lejos. Tampoco era. Sí, era realmente. Bien, la regla. Pasamos ahora a la quinta regla. El segundo grupo de los mata esto, mata lo otro. ¿Quién va a pasar ahora? Veamos. Ah, Sonia Galarza, nuestra compañera que está ahora en Zoom. En Concordia. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Sonia. Mata todo sentimiento de separatividad, pero vive solo y aislado. Muy bien, muy bien. La sexta regla. No sé si Helga Bert, que tiene la manito levantada, quiere participar. Sí, gracias. Mata el deseo de sensación, sin embargo, estúdiala y observa la sensación. Muy bien, excelente. Que fue esa la regla en la que nos detuvimos para ahondar en la práctica de la observación consciente que comprende la observación de las sensaciones. Y luego vamos a la séptima regla. Aquí, a ver, ¿quién puede en presencia? Dalia Diago. Mata la sed de crecimiento, pero crece como crece la flor. Pero crece como crece la flor. Muy bien. Y la semana pasada abordamos entonces un tercer grupo de reglas que es interesante. Comienza con la frase desea únicamente. Y estudiamos la primera de estas reglas. ¿Cuál era? Desea únicamente. Espera. Levanten la mano, a ver. ¿Qué hacemos? Aquí está Yolanda Chimbo. Vamos, Yolanda Chimbo de Quito, Ecuador. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Desea únicamente lo que está dentro de ti. Desea únicamente lo que está dentro de ti. ¿Se acuerdan algo de lo que habíamos comentado al respecto de esta regla? ¿Qué podíamos interpretar, deducir, concluir? Desea únicamente lo que está dentro de ti, Paula González. Está vinculada con el irse hacia adentro en búsqueda de sacar hacia afuera todas las virtudes del ser interno. Bien, entonces, y hay algo que está implícito en esa regla. ¿Cuál es el nombre del libro? Luz en el sendero. Luz en el sendero. Cuando dice luz en el sendero, ¿ese sendero a qué hace referencia? Al despertar del ser. ¿Qué sendero es? ¿Un sendero que te lleva a la vivencia que te lleva a desenvolver el ser interno? al sendero espiritual? Al sendero espiritual. Entonces, si el sendero al que se refiere es el sendero espiritual y la regla dice desea únicamente lo que está dentro de ti, ese sendero es interno, es un sendero interno. Sí. Capaz que voy a hacer una asociación. ¿Podrá tener algo que ver esto con las palabras del Gautama de hacer lámparas para uno mismo? Porque eso
es encontrar esa luz. Puede ser que esa luz, porque de hecho la regla tiene un comentario más o menos extenso, dice, desea únicamente lo que está dentro de ti, pero el comentario ¿cuál es? Porque dentro de ti está la luz del mundo. A ver si querés, Estela Vallejo, ¿querés recordarnos el comentario completo? Sí, desea únicamente lo que está dentro de ti, porque en ti está la luz del mundo. Es la luz. Bien, muy bien. Dice, la única luz que se puede difundir en el sendero es la luz que está dentro de uno. ¿Y la luz es sinónimo de qué? Sinónimo de conciencia, porque la luz es lo que te permite darte cuenta, es sinónimo de darse cuenta, estar despierto, estar iluminado, etc. Bien, hoy vamos a continuar con las reglas 10 y 11, con el favor de Dios. ¿Qué pasa? Ahí está. Desea únicamente lo que está fuera de tu alcance. Es la regla número 10. Están viendo ustedes en pantalla la bibliografía, que los que han participado de las actividades anteriores ya la conocen. El libro Luz en el Sendero de Mabel Collins, que comprende o incluye todas las reglas del texto original, que es un fragmento del libro de los preceptos de oro, con los comentarios de los maestros El Veneciano y Hilarión a cada una de estas reglas. Y los libros Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo, con la transcripción de las conferencias que Liv Bitter y Annie Besant dieran 100 años atrás sobre este libro, y el libro Tercera Iniciación con los comentarios de Rubén Cedeño, mucho más actuales, sin lugar a dudas, a los preceptos de luz en el sendero. Bien, las reglas 9, 10 y 11 comienzan las tres con la frase desea únicamente. Desea únicamente. ¿A qué requisito están haciendo referencia esas palabras? Y por tanto, estas frases. Hay un requisito de la vivencia interna que está. Hay un requisito de la vivencia interna del sendero espiritual para la primera iniciación. Está incluido en recta conducta. Oh, ¿cuál es? No, ¿cómo decir ausencia de deseo y dice desea únicamente? Sonia Galarza, ¿querías decir algo? No se te oye. Te iba a decir justamente matar ese deseo, pero ese deseo es, a las cosas externas. No va por ahí, no va por ahí. Cuando dice desea muchas cosas, desea una gran variedad. No, vos dijiste que está dentro de recta conducta. Sí. Son 6. Sí. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué tenemos? Contentamiento, alegría, tolerancia. No te sigo. Y se hizo el silencio. Deseo Hay que únicamente. pasar a los pies del maestro. Estamos estudiando ¿Vieron por qué les estoy haciendo memorizar los preceptos de luz en el sendero? Porque a los pies del maestro, no digo los preceptos, sino los requisitos que se cuentan con los dedos de las dos manos, Discernimiento. ¿sí? No se los recuerdan. Silvina. Sí, pero dentro de. En recta conducta hay 6. Recta conducta implica 6. Silvina Saucedo. Buenas noches a todos. No lo recuerdo exactamente, pero con lo que estamos hablando, considero que es desear únicamente lo que el Cristo es o lo que Dios es, solamente pensar, sentir, hablar y actuar, lo que son los aspectos de Dios, y a construir cosas. No, a ver, los requisitos del sendero están definidos, son una palabra, Mauro Vitali. Puede ser aspiración única. Aspiración única.
Aspiración única, que también es traducido en algunas versiones como unipuntualidad o unidireccionalidad. Tener un único objetivo. Desea únicamente, que no tenga otro deseo que ese. Es aspiración única. Hay que estudiar. Los libros no mueren. Los libros no muerden. Hay que estudiar a los pies del maestro. Bien, unidireccionalidad. Bien, fíjense, ¿por qué les puse la imagen que les puse? A ver si le pegan. Arjuna. No, es Kalki Avatar. ¿O no? Ah, el Kalki Avatar. Arjuna. El Kalki Avatar, es el Kalki Avatar, pero también la misma El arco y la imagen. flecha. No es el Kalki Avatar, aunque es muy parecida a la imagen. Es una imagen descrita por San Juan en el Apocalipsis. Que si no se leyeron a la voz del silencio, a los pies del maestro, digo, ¿se habrán leído alguna vez? Y sí, los 4 jinetes son blancos. Bien. ¿Por qué puse esa imagen? ¿Alguien puede levantar la mano y explicarlo? Únanme aspiración única o unidireccionalidad con esa imagen. Liliana Caputo. Bien, la unidireccionalidad es hacia el ser interno que representa el caballo blanco de los 4 jinetes del Apocalipsis. Bien, O sea, sí, el caballo blanco es el Cristo. Llevar la atención al ¿Les doy una ayudita? Vamos a ver, Jorge Tronca, a ver si lo sacan. Pero no sé. El jinete del caballo blanco tiene un arco y un... ¡Sí! Arco, y el arco que simboliza. Yo lo dije. La flecha simboliza la unidireccionalidad. El arco y la flecha. El signo del Sagitario. Tiene acá, Damián es de Sagitario. ¿Quién más es de Sagitario acá? La señora. Solamente 2 sagitarianos hay acá. Ascendente Sagitario. ¿Y en la sala de Suma hay algún sagitariano? No. Ascendente en Sagitario. ¿Qué está pasando? El ascendente, bueno, bien. En el Bhagavad Gita recuerdan que el carro de Arjuna es tirado por 4 caballos. 4 caballos. El auriga, o sea, el conductor del carro es Arjuna. No, ¿quién es el conductor? Krishna. Es Krishna, el Cristo. Bueno, ya. Y el guerrero es Arjuna. ¿Y Arjuna cuál es su arma? Un arco y una flecha. Es el arco, es el arquero. Era el más grande arquero, ¿sí?, de la historia, del Mahabharata, que jamás haya existido. Simboliza la unidireccionalidad de la mente, que el discípulo debe tener aspiración única. Acuérdense de eso. Por eso nos detenemos ahí. La aspiración única o la unidireccionalidad, el desear únicamente lo que está dentro de nosotros, lo que está fuera de nuestro alcance, lo que es inasequible, que son las 3 reglas que estamos desentrañando o estamos introduciéndonos, ¿sí?, a su estudio, están de alguna manera expresadas por estas palabras del Maestro Jesús en el Evangelio. ¿Quién las quiere leer? Vamos a ver, Marcelo Tosoni. Muchas gracias, Fer. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Bien. Mateo 6:33. Bien, buscar primero el reino de Dios. ¿Qué es buscar primero el reino de Dios? Factualmente, en hechos concretos. Paula Catañi. Paula, acá. Y un ejemplo podría ser darle prioridad cuando, por ejemplo, hay una actividad, uno quiere participar o quiere colaborar. Estoy bajando, perdón. ¿Una actividad de qué? De béisbol. Física, de la enseñanza interna, y ese día te piden algo en el trabajo y vos lo pones de primero a la enseñanza. Está bien, pero voy a retroceder y voy a hacer una pregunta previa a esto. ¿Qué es el reino de Dios? Lo hablamos la semana pasada.
Dijimos, el reino de Dios, el paraíso, ¿puede ser algo físico? No, ¿por qué? Porque se está Porque lo físico tiene inicio y tiene final. Bien, entonces el reino de Dios, ¿qué es? estado de conciencia. Es un estado de conciencia. ¿De qué tipo? Positivo. Positivo, ¿qué más? De alegre. ¿Y eso cómo lo podrían sintetizar? Pero, vamos a ver, Alejandra Capuzzi, ¿alguien le alcanza a Capuzzi el micrófono? Ese reino de Dios, entonces cuando Jesús habla del reino de Dios, es que esto, el reino de los cielos, bla, bla, bla. ¿A qué está haciendo referencia? El reino de Dios es vivir de acuerdo a los 7 principios universales y desenvolver los 7 aspectos. Y si es un estado de conciencia, ¿a qué se está refiriendo? Es darse cuenta de que estás viviendo, de que estás realizando esos aspectos de la vida. Conciencia crística. Refiriéndose a la conciencia crística. Está describiendo la conciencia crística. Entonces, está diciendo lo mismo, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Desea únicamente lo que está dentro de ti. Cuando Jesús habla del reino de los cielos o del reino de Dios, está describiendo, metafísicamente interpretado eso, es la conciencia crística. Eso es lo que está describiendo. Porque no es que hay un lugar donde, donde la gente manifiesta los 7 aspectos de Dios. Es un estado de conciencia. Y si hubiera un lugar así, es un lugar donde la gente vive en conciencia crística. Bien, por lo tanto, eso es lo que está describiendo. Ahora, cuando vos, Paula Catañi, me decías, bueno, buscar primero el reino de Dios puede ser darle prioridad a si tengo muchas cosas que hacer, pero entre ellas está ir a la actividad de enseñanza interna o a la actividad de metafísica, puede ser el caso. Siempre y cuando esa actividad vaya directa y el facilitador y demás, lo que busque es el despertar de la conciencia crística o el desenvolvimiento de la conciencia crística en la persona. Entonces, buscar primero el reino de Dios es poner de primero las actividades que conduzcan al despertar y al desenvolvimiento de la conciencia crística en uno y darle prioridad a eso por encima de lo demás. Ahora sí, por ejemplo, una ya lo dio Catañi. ¿Quién más quiere dar algún ejemplo? ¿Y qué hacen ustedes? ¿No hacen nada para despertar la conciencia crística? Más que ir a la actividad de metafísica. Vamos a ver, Natalia Enríquez. Meditar, poner. Meditar, ¿cuánta gente dice, ay, no, hoy no tuve tiempo de meditar porque tengo mucho trabajo? Un día pregunté, en una mesa, había como 12 o 13 personas, casi todos facilitadores y algún que otro, el que no era facilitador era miembro de un grupo interno. Cuando les pregunté por la meditación, estábamos hablando sobre el tema, me di cuenta que solo 1 o 2 personas respondían, digo, que los otros no meditan. Les pregunté y se sinceraron. No meditan, porque no ponen primero al reino de Dios. Siempre tienen algo más importante que hacer, o eso es lo que creen. ¿Qué más? Sonia Galarza. Sí, hacer el hábito o tratar de mantenerlo, esta cosa de leer todos los días algo y reflexionarlo durante el día. Puede ser dedicarle diariamente un tiempo a la lectura y al estudio de la enseñanza interna. ¿Sí? Porque saben quiénes son los candidatos a la presidencia, qué piensan, cuáles son las propuestas. Pasan a lo mejor mucho tiempo en el día discutiendo sobre las propuestas o la falta de propuestas de los candidatos. Y de la enseñanza interna, usted les hace una pregunta y no tienen conversación. Yo me asusto cuando, no lo digo particularmente por un lugar,
y además ustedes saben que no estoy solamente en Buenos Aires, sino que viajo por distintas ciudades, distintas provincias, y converso con los facilitadores. Y hay lugares donde los facilitadores de metafísica no tienen conversación metafísica, no hablan de la enseñanza. Y si a usted les toca un tema, dicen, ah, sí, qué lindo, y no siguen la conversación, no hablan de eso. Hablan de las uñas que se pintan, de la peluquería, hablan de la depilación, hablan de moda, hablan de fútbol, hablan de cualquier cosa, pero de la enseñanza no hablan. ¿Saben por qué? Porque ni siquiera la estudian, no digamos que la practican. Para practicarla hay que primero estudiarla. Ni hablan de eso porque ni leen los libros de metafísica, ni estudian. Y usted les hace preguntas y no responden ni lo más básico. Y se los he dicho, están estafando a los estudiantes. Usan el PowerPoint para no estudiar. Copian texto en el PowerPoint, lo leen y no estudian. Por eso, los profesores de public speaking o los profesores, las personas que te instruyen para hablar en público, dan oratoria, están en contra de los slides. En contra de usar el slide. Y si pone un slide, pongo una imagen, 2 palabras, y no párrafos y párrafos de texto. Porque la persona no estudia, no memoriza, y por lo tanto no reflexiona ni medita sobre ese texto. En otras palabras, es una, no sé qué, es un reproductor. Para eso vaya y léase el libro. ¿Bien? Hay que estudiar. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. El otro día estaba en una ciudad dando el seminario sobre meditación práctica de la atención consciente. Habían llegado estudiantes, facilitadores y algunos estudiantes de otras ciudades a la ciudad, de otras ciudades de ese país donde me hallaba, a la ciudad donde estábamos dando el curso. 2 de estas personas que eran facilitadores, entonces participaron el primer día, y el segundo día llega la hora de la actividad, ¿y dónde están fulanito? ¿Vinieron de tan lejos? ¿Habrán tenido alguna situación? ¿Tuvieron que volver imprevistamente a sus casas? ¿Se habrán enojado por algo? Porque habíamos tenido una conversación con ellos la noche anterior. ¿Y qué habrá pasado? Y qué raro que no hayan avisado. Bueno, terminó la actividad ese día y el seminario. A la mañana siguiente me tocaba regresar, tomar un vuelo para regresar a la ciudad de donde había partido para visitar este país. Y me llegan los mensajes de estas personas contándome que el día anterior, como el seminario comenzaba a la tarde, como a las 5 de la tarde, habían decidido a la mañana irse a la playa. La playa estaba a 1 hora y media de esa ciudad. Se fueron a la playa y no habrán hallado cómo regresar, o algún contratiempo hubo con el transporte público, porque ni siquiera andaban en un coche propio, y no pudieron llegar. Y con toda la vergüenza del mundo, me pedían disculpas por no haber estado. Y yo les respondí, a ver, a mí no me pidan disculpas porque a mí no me han hecho nada. La disculpa pídansela a ustedes mismos. En realidad me quedé corto. ¿No? La disculpa pídansela a su Cristo interno. ¿En qué cabeza cabe viajar horas? Porque desde la ciudad donde ellas viven, estas personas viven, o hay que volar o viajar como 12 horas para llegar a una ciudad con supuestamente con el objetivo de participar de un seminario y después perdérselo por irse a la playa. Que podrían haberse quedado perfectamente un día más y al día siguiente se van a la playa, tienen todo el día para disfrutar
y no ponen en riesgo el objetivo. Hay que tener claro cuáles son los objetivos en la vida y tener unidireccionalidad, unipuntualidad, aspiración única. Si usted va a un congreso de metafísica y está pagando un pasaje, hoteles y otros gastos para participar de ese congreso, usted no puede poner en riesgo nada que implique su participación en el congreso. Porque si no, ¿para qué fue? Está perdiendo el dinero, el pasaje, todo. Y por eso creo que nadie lo hace. Pero les sugiero a sus estudios, cuando viajen a los congresos o hagan viajes metafísicos, como vamos a hacer a fin de año a Tierra Santa, hablen con sus estudiantes, los estudiantes que vayan a viajar, o ustedes mismos vean de que si van a ir, van a hacer algo extra porque quieren visitar otros lugares o quieren pasar unos días con la pareja o con un compañero o con un amante, ya ustedes verán qué quieren hacer, ¿sí? Después, no antes. Después, cuando se terminó todo y la dispensación fue dada y ustedes la aprovecharon. Pero no hagan nada antes que ponga en riesgo la participación en ese viaje. Porque si eso no está en ley, se les va a caer todo. Porque mezclan vibraciones, están mezclando vibraciones. O simplemente, no digo que los maestros les estén poniendo una prueba, porque no hace falta que los maestros le pongan una prueba, las pruebas te las pone la vida, pero los maestros toman nota. El primer requisito del sendero espiritual, ¿cuál es? Discernimiento. Discernimiento, menos mal que se, al menos. Discernimiento es el primer requisito. Esos facilitadores que se fueron a la playa sin prever que podían no regresar a tiempo para participar a la actividad, actuaron con discernimiento. No, bochados. Tuvieron aspiración única. Tampoco mezclaron deseos mundanos de irse a la playa, a tomar sol, a comer plátano frito y demás. ¿Sí? Con las aspiraciones internas. Virginia Damario, ¿querías decir algo? Sí, que me pasó algo similar por allá por el 2014-2015, cuando 8 estudiantes brasileños de San José dos Campos quisieron ir al primer congreso internacional en Buenos Aires. Estuve 6 meses dándole clases de castellano, donando ese tiempo y todo para preparándolos para que entiendan, y cuando el primer día todo bien y el segundo día nosotros como estamos organizando, yo no los vi, no estaba en contacto directo a la hora que llegaban ellos porque vamos un poco más temprano, y justamente el presentador dijo, bueno, ¿y dónde están los brasileños? Ahí me doy vuelta, no había uno. Y no estaban. ¿Y dónde estaban? Se habían ido a hacer una visita guiada a la Casa Rosada y perdieron todo el día de congreso. ¿Y dejaron de ir al congreso? Sí. Bueno, para que vean. La energía lo sacó porque no quedó ninguno. Ay, que te compadezco, Virginia Damario, porque me imagino el desagrado que habrá sentido en ese momento. Bueno. Bien, dice Connie Méndez, si no tienes tiempo para la oración, el tratamiento, la meditación y para dedicarte a Dios, es porque lo tienes ocupado con problemas y enfermedades. Así que el tiempo dedicado al desenvolvimiento de la conciencia crística, sea participar de una actividad de metafísica, a meditar, a estudiar, a hacer un viaje, participar de un congreso, es el tiempo mejor invertido de tu vida. Porque lo único que te vas a llevar es eso. La plata no te la vas a llevar. ¿Sí? Los plátanos fritos que te comiste en la playa duran 24 horas, ¿vale? Se digieren muy rápidos. Bien, no te los vas a llevar.
y así tantas otras cosas no te las vas a llevar. Avanzamos. Bien, ¿quién quiere leer el 10º aforismo de Luz en el Sendero? Veamos, Analia Trotta. Analia. Desea únicamente lo que está fuera de tu alcance. Está fuera de tu alcance porque cuando a ello llegue, ya no te encontrarás a ti mismo. Bien. Recordemos que el anterior decía, desea únicamente lo que está dentro de ti, porque dentro de ti está la luz del mundo, la única luz que puede difundirse en el sendero. La regla siguiente, ¿sí? Dice, desea únicamente lo que está fuera de tu alcance. Está fuera de tu alcance porque cuando a ello llegues, ya no te encontrarás a ti mismo. ¿Qué creen que significa? Puede ser lo mismo. Mauro Vitali. No está fácil, ¿eh? Si buscar el reino de Dios no está fácil. Si deseas algo que está fuera de tu alcance, no lo puedes desear. Entonces, el que desea desaparece. Y lo que queda es uno mismo, el ser. Vamos a tomar esa interpretación. Vamos a ver acá Fernando Ardé lo que dice. Bueno, la primera te pone a buscar algo. Lo que pasa es que en esa búsqueda, de eso que está internamente, porque a mí están hiladas las dos. Yo la estoy entendiendo así. Ok. La primera te pone a buscarlo, pero en ese proceso de ir buscándolo, vos te vas convirtiendo en esa luz. Y al convertirse en esa luz, te vas desarmando de lo que sos hoy. Voy a explicar lo siguiente. Sí. Con el odio que tengo, no voy a alcanzar, es inalcanzable para mí eso. En el proceso de buscar lo que verdaderamente tengo, mi odio se va a ir diluyendo. Cuando tenga ese alcance, eso que hoy no está en mi alcance porque soy un montón de otras cosas que no es mi verdadero ser, este que está hablando no va a ser más. Por eso a veces se da la metáfora de que el practicante, el que practica una vivencia interna, es como el burro que va corriendo la zanahoria. Porque el burro con la zanahoria sabe que cuando llegue va a quedar en un corral. La personalidad, esto que está estudiando esto, se va a desarmar y no va a quedar nada. Este que está pensando alcanzar esa luz interna, no la va a alcanzar nunca. Bien, vamos. ¿Alguien quiere agregar algo? Jorge Tronca. A mí me hace pensar en la fusión con la presencia yo soy. Ahí desaparece la personalidad directamente. Entonces, si hay una fusión, digamos, con la presencia yo soy y la personalidad desaparece, yo pienso que si hubiera fusión, entonces al menos algo de eso queda. La fusión funciona. Pero si no queda nada, como dijo Barbelo, entonces fusión, es que es difícil utilizar términos para describir esto, pero la realidad es que no queda nada. Mauro, ¿querés decir algo? Lo que pasa que cuando dice desea únicamente lo que está fuera de tu alcance, te está indicando que no lo podés desear, que tiene que haber ausencia de deseo. Porque vos no puedes alcanzar algo a través del deseo. Entonces, desea única, es un trabalengua. La realidad es que es la ausencia de deseo lo que te hace que alcances eso que no puedes desear. El deseador tiene que desaparecer, tiene que haber ausencia de deseo personal. Bueno, pero podemos también interpretar lo siguiente. Aunque el deseo egoísta deba desaparecer o desaparezca, puede quedar la aspiración, digamos, la aspiración, la voluntad. Ahora, hay algo, el anterior requisito decía, desea únicamente lo que está dentro de ti. Es lo que está fuera de tu alcance, es lo que está dentro de ti. Se está refiriendo siempre a lo mismo. Vamos, desea únicamente lo que está, porque si es desea únicamente, no puede ser algo diferente, ya no podría desear dos cosas diferentes. Es desea únicamente lo que está dentro de ti. Dentro de ti está la luz del mundo. Eso dice, está fuera de tu alcance. Ahora, cuando dice de tu alcance,
Ese tu alcance es, en primera persona, mi alcance. ¿Sí? Entonces, mi alcance. Ese mi posesivo hace referencia a qué o a quién. A yo, a la personalidad. Bien. Entonces, quiere decir que eso que hay que buscar, que está dentro de uno, está más allá de la personalidad. Cuando hablamos de la personalidad o del yo, podemos abordarlo de diferentes formas. Básicamente, ¿de qué está compuesto la personalidad? Vehículo físico, etérico, astral y mental. ¿Vamos? Pero amén de eso, cuando hablamos del yo, el yo, más que los vehículos inferiores de la personalidad, es la idea que uno tiene, ¿sí? De un ente separado. ¿Quieres decir algo? La personalidad no está compuesta por el cuerpo físico, etérico, emocional y mental. Es lo que te identifica físicamente, emocionalmente, mentalmente. Bueno, porque una cosa crítica puede estar encarnada. Técnicamente, la personalidad está compuesta de eso. De lo que te identifica. Ahora, la conciencia de la personalidad o la idea del yo se identifica con eso. O sea, con el cuerpo, con las sensaciones, con los sentimientos y con la mente. Con lo que se piensa. ¿Sí? Eso es lo que el yo cree ser. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Claro. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que sí está al alcance de ese yo? ¿Qué es lo que está al alcance de tu personalidad? Todo lo que los sentidos te O díganme algo. Los sentimientos que tenemos, Los sentimientos que puedas expresar están a tu alcance. ¿Qué más? La idea que puedas llegar a pensar. Bien, ¿qué más? Los libros que puedo estudiar, que puedo agarrar, están físicos. ¿Y solamente? No. ¿Qué más? La comida, el vaso de agua, la plata, tener una casa, ¿sí? Un título. Todo eso está al alcance de la personalidad. Incluso títulos espirituales están al alcance de la personalidad. Pero el estado de conciencia crístico no. Está fuera de su alcance. Como dice Arbelo, cuando lo hayas alcanzado ya serás otra cosa. ¿Sí? Bien. Al menos algo diferente a lo que creía ser. Debe pasar algo así como cuando uno desencarna, ¿no? O sea, cuando desencarna, todo lo que vos querías ser desaparece, pero sigue existiendo. Sí. Vamos. Y me imagino que cuando te empezás a acordar, cuando te iluminas y te acordás de las vidas anteriores, decís, o sea, nada de lo que en su momento creíste ser, eras. Y sin embargo, no dejaste de existir. Ni siquiera perdiste las capacidades adquiridas o desarrolladas. Pero lo que en ese momento, en cada vida creías ser, no eras eso. Es como los sueños, ¿no les pasa? ¿Nunca les pasó soñar que son alguien diferente al que son? ¿O solamente me pasa a mí eso? De verdad, ¿a ustedes no les ha pasado nunca soñar que son que tienen otro cuerpo, que son otra persona? Pero sabes que sos vos. ¿O sabés que sos vos? Pero ni sos físicamente ni estás en ese ámbito desarrollando la actividad que normalmente desarrollas. Ah, soy yo, no es lo único enorme. Bueno, no, sabemos más. Es un sueño. Es un sueño. Cuando te despertás, ¿qué pasa? Te das cuenta que no eras nada de eso, de lo que estabas soñando.
no solo eso, en el sueño, ¿no les pasa hacer que en el sueño hacen cosas que en la vida real no hacen? Sí. No, todo el tiempo, es lo normal. Bien, cuando se despiertan, se dan cuenta que todo eso era una fantasía. Bien, es lo mismo. Es lo mismo. Por eso, una de las traducciones de Buda es despierto. Claro. Cuando vivís pensando, imaginando cosas, estás en el auto o caminando en la calle y estás con la cabeza en otro lado imaginándote, estás haciendo lo mismo que haces cuando estás soñando. Cuando estás apegado a la aprobación de alguien, a la aprobación de la familia, a la aprobación del facilitador de metafísica, a la aprobación de la pareja y demás, y entonces decís, quiero hacer tal cosa, pero entonces empezás a pensar e imaginar qué es lo que te diría esa persona, y hasta te imaginás discutiendo, te imaginás qué sentirías si te dice esto o lo otro y demás. Todo eso es una fantasía, las estás viviendo como si fuera real y es una fantasía. Es lo mismo que pasa cuando estás dormido en un sueño y crees que lo que estás soñando es la realidad. Cuando te despertas, cuando estás atento, consciente, te das cuenta que eso es una fantasía y eso desaparece. Bien. Es estar despierto. Está al alcance de esa conciencia que vive en el mundo de la fantasía. No, porque la conciencia mental inferior que vive en la fantasía, creyendo que lo que piensa es la realidad, vive en eso, en esa fantasía, en un mundo de sueños. Y la conciencia crística está despierta y ve las cosas como son. Estela Vallejos, ¿lo esté durmiendo, aburriendo? Estela Vallejos. En relación a lo que recién dijiste, es por eso que estudiamos que en esta etapa, digamos, el estudiante vive en la mente, ¿sí? Porque está despierto. Yo interpreto que es el mental superior, porque está con su Cristo despierto, ¿sí? A ver, cuando van a meditar, y entonces dice, estábamos meditando o estábamos practicando la observación y me dormí. A veces se durmieron de verdad y están roncando. O cabecean y todo. O a veces no estaban completamente dormidos, pero casi. Les vino alguna imagen mental y siguieron, la mente siguió esa línea de pensamiento y por allí se fueron. Y no estaban ya ni observando la respiración, ni las sensaciones, ni nada. Eso es igualito a cuando estás dormido soñando. Sí. Paula González. A ver si podemos ir un poco más allá. Si ahora estamos despiertos y para nosotros esta es nuestra realidad ahora, ¿puede ser que para el ser interno o el Cristo esto de ahora es estar dormidos? Ok, entonces, estamos despiertos y viviendo, pero si estamos, por ejemplo, apegados, creyendo que somos solamente el cuerpo y demás, hay algún grado de adormecimiento. Fíjate en la práctica de la observación plena, ¿qué es lo que se hace? Vivir observando. ¿Qué cosas hay que observar, ya sea cuando uno está prestando atención al cuerpo, o a las sensaciones, o a los sentimientos, o a la mente? ¿Qué puntos se deben atender siempre? La postura, la respiración. No me refiero a nada. Hay algo. Primero,
A ver, Silvina Saucedo. Cómo se originan y cómo desaparecen, que tienen un principio. Antes de eso, Que tengo un cuerpo. ¿eh? Que tengo un cuerpo que es sensible. La correcta observación o la correcta atención es observar el cuerpo, Con el cuerpo. las sensaciones, los sentimientos y los pensamientos con clara atención. Prestando atención a la impermanencia. Evitando, ¿sí?, el reaccionar ante la sensación, lo agradable y lo desagradable, y alejándose de esa manera del apego. Lo que les acabo de recordar es correcta observación. Esa es la síntesis de correcta observación. Cuando se observa el cuerpo, las sensaciones, todo, hay que vivir pendiente de la impermanencia de todo. Porque la mente, con la mente nos hacemos una imagen de las cosas, y esa imagen, como es una fotografía, genera la falsa idea de permanencia, de durabilidad. Me compré esto, esto es mío, ¿sí? Tengo la idea de que esto me pertenece, y si yo no vivo atento, surge la idea de que es para siempre. Y le doy espacio o lugar para apegarme a eso, sea un objeto, sea una persona, sea un lugar. Y todo eso parte de el no vivir consciente de la impermanencia. ¿Vamos? Sí. ¿Hay mucho? No. Bien. Avanzamos. Dice Leadbeater. Leadbeater hace mención a un pasaje del Evangelio en el que Jesús, de alguna manera, hace referencia a este asunto, cuando dice: el que hallare su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por mí, la hallará. Es otra manera de expresar lo que dice este décimo precepto. Desea únicamente lo que está fuera de tu alcance, que está fuera de tu alcance, porque cuando llegues a él ya no te encontrarás a ti mismo. Jesús, ¿qué dice? El que hallare su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por mí, la hallará. ¿Y alguien quiere leer el comentario del Leadbeater? Veamos. Marilu Fuquesato. A menos que decida poner a un lado la vida inferior, el ser humano no podrá verdaderamente entender la vida superior. Debe perder lo bajo para ganar lo alto. En el curso de todo el ascenso debemos deshacernos de lo inferior antes de que podamos realmente alcanzar lo más elevado. Es decir, que tenemos que perder la vida que conocemos antes de poder alcanzar la vida superior a la que aspiramos llegar. Bien, entonces, ¿qué es eso bajo o inferior que hay que poner de lado? ¿Me podrían poner ejemplo? Bien, sí. ¿Algo más? Y si somos un poquito más concretos, porque el egoísmo es muy así, wow, y el ego ni hablar, es muy vaga, es tan vago que entonces lo tenemos enfrente y no lo ponemos a un lado, para nada. Mauro. Todo lo que A ver, por ejemplo, todo lo que fortalece el yoísmo te lleva a lo inferior. Ejemplo, en el trabajo, el reconocimiento que te hacen externo porque... exacto, si vendiste tanto en dinero, te dan un reconocimiento y yo veo, por ejemplo, la empresa donde trabajo, sin nombrarla, que hay compañeros que están pendientes del reconocimiento, quieren tener ese reconocimiento público porque le dan un estatus social en la empresa donde trabajamos. Ahora, en ese caso, ¿el problema es que le den un reconocimiento público o es
El problema es la búsqueda de reconocimiento. La búsqueda de reconocimiento, el apego al fruto de la acción, en ese caso, el apego al reconocimiento. Fíjense, dice, a menos que decida poner a un lado la vida inferior, el ser humano no podrá verdaderamente entender la vida superior. Es decir, ¿qué cosas a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental inferior? Estamos hablando de donde es el radio de acción de la personalidad. ¿Qué cosas, qué acciones, qué inclinaciones dificultan u obstaculizan directamente el acceder o desenvolver la conciencia crística? El apego al fruto de la acción en ese caso, puede ser el orgullo, es un obstáculo. ¿Qué más? Las adicciones. Las adicciones, ¿qué más? La gratificación de los sentidos por sí. Buscar la gratificación de los sentidos por sí mismo. Podemos poner algo. Por el alcohol, o sea, quien quiere distraerse, por ejemplo, tomando alcohol o vivir emborrachándose o consumiendo drogas. Ok, tal cual. Estela Vallejos, ¿quieres participar? A ver si interpreté bien. Por ejemplo, yo tenía la costumbre con mis amigas de salir, los viernes salíamos a cenar, nos juntábamos un grupo y nos íbamos a cenar. Recorríamos cada viernes un restaurante diferente. Bueno, resulta que cambiamos el día de las actividades, pasamos a los sábados y yo vi que la salida de los viernes no me favorecía tanto porque yo trasnochaba con ellas y todas esas cosas. Entonces dije, no salgo más los viernes para estar tranquila, armonizada, y al otro día, 7:30, 8 de la mañana, ya me voy y para juntarme con la gente y preparar todo. Y yo me siento re bien. Bien. Eso. A lo mejor no sé qué hacían los viernes a la noche. No te voy a contar. Pero después nos podés contar en privado. Pero a lo mejor no es algo tan grave. Digamos, es una actividad que no de por sí no tiene nada de malo, pero si la cambias de día, la podés seguir así, la seguís haciendo, ¿verdad? Les doy acá. Ejemplo, hay indudablemente intereses o deseos relacionados con los vehículos inferiores que pueden ser definidamente nocivos, como el fumar, emborracharse hasta perderse, ¿sí? O vivir solamente apegado a lo material solamente para hacer dinero, etc. A nivel emocional, los sentimientos desarmónicos, la depresión, la ira, la envidia, los celos, etc. Y también a nivel mental, entonces, el apego puede ser la actividad mental negativa, ¿sí? Vivir criticando, hablando del comentario de Estela Vallejo. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar metafísica que los sábados nos juntábamos con mis compañeros en el colegio, estaba en el último año del colegio, a hacer trabajos prácticos. Los trabajos prácticos los preparábamos juntos y yo sabía de las actividades de metafísica de los días sábados, pero estaba esperando terminar una serie de trabajos prácticos para terminar con esas actividades de los sábados y seguir y reemplazarlas, digamos, por las actividades de metafísica. Y cuando empecé a estudiar metafísica me di cuenta de algo. Esas reuniones los sábados para hacer un trabajo práctico que era toda la tarde, era 1 hora haciendo el trabajo práctico, 1 hora merendando juntos, ¿sí? Y 2 horas sacándole el cuero a todos los compañeros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa parte, la crítica, el chisme y demás, todo eso definitivamente es nocivo, dañino, ¿no? Y yo me pensé, ¿y ahora de qué hablo? ¿Sí? Claro. Sí, si no, uno no tiene que hablar nada negativo de nadie más. ¿De qué hablar? Hay que buscar tema de conversación. Y que en el tema de conversación no vayas a decir nada negativo.
Y a mí que siempre me gustó la política, no es fácil a veces. Bien, entonces, para así llegar a la vida mental superior. Bueno, esto lo podemos leer a modo de comentario. ¿Quién gusta leer? ¿Alguien? Atrás, Soledad. Soledad puede leer. Gracias, Fer. Gracias. Cuando ascendemos a la conciencia búdica y perdemos el cuerpo causal, hemos perdido la vida inferior, pero esta nunca fue más que una manifestación de una pequeña parte de nosotros. Debido a que los seres humanos identifican constantemente la vida con la forma, a muchos les parece que al perder dicha forma no queda nada. Por el contrario, nada de lo que se ha ganado se pierde jamás. Bueno, se lo dejo ahí como un modo de lectura. Leadbeater se va por las nubes de Úbeda, me parece, ¿no? Está preocupado, dice, no, dejarlo inferior es dejar abandonar el cuerpo causal, estamos en el horno. Pero yo diría que, aun cuando usted alcanza la conciencia crística, recordemos que una vez alcanzada la conciencia crística, o la fusión de la personalidad con el Cristo interno, viene la fusión del Cristo interno con la mónada o la presencia yo soy, que eventualmente, cuando se alcanza, eso implica entrar en el proceso y atravesar el proceso de la ascensión, ¿no? Donde supuestamente usted asciende y ya no necesita volver a encarnar, y si desciende con un cuerpo de luz y demás. Entonces, yo no sé si ustedes alguna vez se lo han planteado, yo me lo planteo, que una vez que ustedes, sí, vamos a hacer decretos de ascensión, a propósito ahora va a salir en las próximas semanas, como el año próximo, 2024, va a tener como espíritu envolvente al maestro Serapis Bey, el director del Rayo Blanco, de la ascensión. Va a salir publicado en físico el libro Decretos del Yo Soy para la Ascensión, que ya está en ebook hace unos años. Pero bueno, para que lo tengan en físico y lo energicemos en las actividades, va a salir Decretos del Yo Soy para la Ascensión. Entonces, la gente decretando la ascensión, queremos ascender, yo soy la ascensión, bla, bla, bla. Ahora, ¿ustedes se plantearon que una vez ascendí de cosas que ya no vamos a hacer más? Como nosotros, porque que está planteando ese momento va a ascender. Está bien, no va a estar armado. Digamos, entonces, y no es que cuando, fíjense una cosa, alguien dijo por ahí, va a haber cosas que no vamos a poder hacer más. Como decir, lo quiero hacer, pero no puedo. No, a ver, son seres libres. Están libres. Solamente en el mundo. ¿Y qué más? En general, comer, gente. Yo siempre, o sea, si estás apegado a la comida, estás en el horno. ¿Qué vas a ascender si lo que querés es tener cuerpo físico? Para comer, para tomar y muchas otras cosas más, que solo las podés hacer con el cuerpo físico. Bien, avancemos. Igual Hércules nos recomienda no ser conformistas, ¿sí? No quedarnos, porque en el conformismo decir, bueno, después de todo no es tan malo esto de estar en el samsara. ¿Sí? ¿No será muy aburrido ascender y demás? No la paso tan mal, che, acá. No. Entonces Hércules dice, no te conformes con medio pan cuando podrías tener un pan completo. Vamos a hacer juntos este decreto de Hércules. En el nombre de la presencia de Dios, yo soy. En el nombre de Hércules, expreso mi voluntad de ser divinamente libre en mi mente, sentimientos, cuerpos, finanzas, mundos y asuntos.
Expreso mi voluntad de ser un maestro divino. Expreso mi voluntad de ser el Dios encarnado que prometió Jesús. Gracias, Padre. A mí me encanta porque los maestros te ponen ahí, este es un decreto extraído de las meditaciones diarias del maestro del Moria. Yo digo, los maestros te ponen a decretar, sí, decretar la ascensión, ser un maestro divino y demás. Pero no pensaste que estaba decretando. ¿Qué implicaba, verdad? Son bien, y después viene entonces Hércules y dice, no te conformes con medio pan, mira que podés. Esto es posible. Y la regla número 11 dice, desea únicamente lo que es inasequible. Es inasequible porque siempre retrocede. Entrarás en el seno de la luz, pero nunca tocarás la llama. ¿Qué quiere decir inasequible? ¿Qué es algo inasequible? Levanten la mano, levanten la mano. Ahí atrás están, segunda fila, para atrás, salvo uno o dos manitos, están ahí como... ¿Qué fue? ¿No participan? ¿Nadie? ¿No saben qué quiere decir inasequible? Norma. Inasequible, que no se puede tener acceso, que no se alcanza. Que no se puede alcanzar, ¿sí? O no se puede tener. No se puede tener. Bien, perfecto. ¿Qué creen que significa este precepto? Veamos Marcelo Tosoni. Dice, entrarás en el seno de la luz, pero nunca tocarás la llama. Bueno, es lo que hablábamos, cuando la personalidad se funde con la presencia, es una primera etapa. Después, digamos, ahí uno cree que va a llegar a la llama, pero no, después tiene otra meta. Tiene la meta de que el alma se fusione con la presencia yo soy y ahí ascender. Cuando uno asciende, tiene otra meta. O sea, después, digamos, los planos y así sucesivamente. Y nunca se llega. Es el final de la escalera, mejor dicho, la escalera que nunca tiene final. Claro. Llegás a un escalón y cuando llegaste a ese escalón, resulta que la escalera sigue, y llegas a otro, ¿sí? Y sigue. Y no tienes final. Es la zanahoria del burro. ¿Verdad, no? Como decía Arbelo. Arbelo era el que ponía ese ejemplo. Dice Leadbeater. ¿Quién quiere leer? Graciela Natero. Esto no quiere decir que la vida superior a la cual aspiramos sea inasequible, sino que cuando hemos llegado a una altura, siempre vemos otra cumbre delante de nosotros. Que es básicamente lo que había descrito Marcelo Tosoni. ¿Por qué piensan ustedes que en un libro como Luz en el Sendero estamos leyendo estas cosas? Yo lo digo desde el primer requisito, del primer precepto. Mata la ambición, pero viven como los ambiciosos. Por ejemplo. Estas que van por la misma, desea lo que está fuera de tu alcance, desea lo que es inasequible, o sea, como decir, lo máximo, que aún siendo lo máximo, queda un poco. Hay más. Sí, hay más. A mí me viene algo cuando veo esto, porque esto se tiene que ver. ¿Recuerdan los movimientos, los tres movimientos de los tres fuegos? ¿Cuál es el fuego de la materia? Sí, Dami, dale. Lo que a lo mejor estoy confundido, pero mirá, lo que estamos viendo desde varias actividades atrás con Luz en el Sendero es la vida de uno, en realidad. Uno lo toma, bueno, lo ponemos del lado de la metafísica, de la enseñanza espiritual, lo ponemos dentro de un sendero de una enseñanza de luz de los maestros ascendidos, pero todo esto nosotros lo pasamos en la vida diaria, en lo mundano. Sí. Estamos reviendo que todo lo que nosotros estamos vivenciando, cada logro que nosotros hacemos en la vida, lo tenemos que elevar un poco más para llevarlo al plano espiritual, para llevarlo al plano de la conciencia del ser interno. Cuando vos estás diciendo, desea lo que tienes alejado de vos, y cuando llegues no te vas a reconocer,
Todos pasamos por eso, gente. Sí. O ustedes cuando terminaron jardín y terminaron primaria y terminaron secundaria eran los mismos. No, además, te podés comparar con lo que era tu estado de conciencia, en la medida que puedas recordar, lo que era tu estado de conciencia 10 años atrás. 10 años atrás. Y a menos que estés psicológicamente muerto, claro, ¿sí? Estancado, el cambio es notorio. Lo que está buenísimo, leer esto y relacionarlo con el sendero espiritual, es empezar a tomar conciencia de salirse de eso mundano. Yo no soy partidario de decir que la personalidad muera, sino más bien que transmute, cambie, vibre diferente. Ni todavía mi personalidad no acepta morir. Lo que sí puede llegar a aceptar es que cambie la vibración y que vibre un poco más con el sentido de los 7 aspectos de Dios y con todo lo demás. Pero el estudiar estas prácticas te lleva a pensarlo, a dar una vuelta más a lo que ya estamos haciendo. Ok, bien. ¿Alguien más quiere participar? Acá está Marcela Hernández Carrión, levantando la mano en la sala de chat. Marce. Bueno, a mí me hace sentido lo que dice también Damián, porque yo decía, yo no soy la misma que cuando ingresé por primera vez a mi primera clase de metafísica, donde a lo mejor quería... no sé, oler los inciensos, me atraía la música, no sé, me gustaban los temas, y quería a lo mejor arreglar una situación, un problema específico. No soy la misma que han pasado durante todos estos años, que son 20 años, estoy asistiendo a las actividades, aprendiendo, y es como que lo asimilaba a lo que se leyó recién. En el fondo que es como vivenciar, como que hemos estado, yo digo todos, porque me atrevo a decir que todos hemos pasado, por distintas etapas o procesos dentro de este tiempo de la enseñanza, y ya no somos los mismos, y llegamos a un punto en que ya como que nos desconocemos a nosotros mismos. Bien. Y empezamos las cosas. Bien, gracias Marcela. Bien, lo que quería decirle, bueno, antes de la intervención de Damián, tenía que ver con eso. El fuego de la materia, que es el que rige la personalidad, el fuego circular de estar haciendo siempre lo mismo y dando vueltas siempre en lo mismo, en lo que anda todo el mundo. Y Luz en el Sendero y todos estos preceptos lo que te impulsan es a salir de eso. Salir de estar girando siempre en lo mismo, en el conformismo, en el vivir solamente en el mundo material, que es un absurdo. Vivir solamente para conseguir logros materiales es un absurdo. Te vas a morir y no te vas a llevar nada. Ni el dinero, ni los reconocimientos, como decía Mauro, ni la fama, ni los títulos. Y no es que no te ocupes de estudiar, aprender y conseguir todo eso. ¿Sí? Pero eso tiene un sentido y le das un sentido en la medida que lo utilizás para el desenvolvimiento de la conciencia crística en vos y en los demás. Si no, no tiene sentido. Para una persona que está en la vivencia interna, no tiene sentido. A lo mejor para la gente que está en el mundo sí tiene sentido porque están en ese nivel de conciencia, trabajando el desarrollo del cuerpo mental, trabajando la conciencia de prosperidad en ese plano. Pero para alguien que se supone que tiene algún grado de contacto con la conciencia crística, que sabe de la existencia de la jerarquía espiritual, que sabe que hay una vivencia interna y un sendero espiritual, y que ese es el plan divino y es el motivo por el que estás encarnado acá. Estás encarnado para eso, no para ser presidente de la nación, ni para ser millonario, ni para ser el artista más famoso, ni para hablar media docena de lenguas y rostrárselo a los demás. No vivís para eso, no estás encarnado para eso. Estás encarnado para llevar adelante un plan divino de perfección, que es parte del plan divino de perfección de la humanidad y de un planeta, ¿sí? Y ese es el propósito que los maestros conocen y sirven, es el plan divino de perfección planetario. Y si encima de eso vivís en un planeta, ¿entendés? Que está en emergencia, que en cualquier momento
puede volar en pedazos, le quito poder, todo lo otro tiene todavía menos sentido. Y a eso le está diciendo, mata la ambición, pero vive como los ambiciosos, despertate, ¿sí? Porque si vos, que al menos la información la tenés, no haces nada con ella, ¿qué esperamos del resto de la gente? Y a veces hallo desesperante encontrar el estudiantado de metafísica y los facilitadores dormidos. Viene una pandemia, se quedan 2 años, 1 año y medio encerrados en su casa y se les olvidó todo. ¿Qué era? ¿Qué era viajar? ¿Qué era sostener un grupo de metafísica? ¿Una actividad social más? Se les olvidó para qué están encarnados. ¿Qué van a hacer? Se van a dormir, se van a despertar un día en el más allá y van a ver todo lo que tenían que hacer y no hicieron porque estaban dormidos. Y van a ser como en las películas, ¿entendés? Que el estúpido, ¿sí? que se da cuenta de las barbaridades que hizo y vuelve a querer que lo dejen volver al cuerpo. No, no se puede volver a esperar a la próxima encarnación. ¿Hasta cuándo? ¿Esta regla? Sí. Ya la había... Las palabras de Marcelo Tosoni fueron muy claras al respecto de lo que se referían. Dice San Pablo en Corintios, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido las maravillas que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y al respecto de lo que les decía recién, ustedes no pueden vivir, ustedes tienen que tener, ¿cómo quien dice? Como conciencia social. Usted no puede pensar solamente en usted, o en que hay alguien que se tiene que ocupar, que es lo que vivimos haciendo con los políticos, echándole más allá de que den motivos, mucho, ¿no? Pero más allá de que den motivos, a la política o al Estado, los usamos también para echarles la culpa de los problemas y de que no hacen nada. ¿Y vos qué carajo estás haciendo? Porque es muy fácil decir lo que no haga el intendente, lo que no haga el presidente, lo que no haga el ministro de Economía. No, vos al intendente le reclamás porque no arregla las calles y demás. Pero entonces vos pones un árbol en tu jardín pegado a la medianera, ¿entendés? Que le va a tirar abajo el muro a tu vecino y le va a levantar todo el jardín o lo que tenga en el patio, ¿sí? Y a mí qué carajo me importa, es el patio de él. ¿Qué diferencia hay? Si te eligieran como intendente, serías peor que el intendente que hay. ¿Vamos? Y si entonces te vas a tomar un café y ves que el de al lado dejó una propina, te levantas, como el mozo no la levantó, la agarraste vos y te la llevaste, ¿qué diferencia hay entre vos y el ladrón de guantes blancos que roba millones porque tiene acceso a eso en el Estado o en el mundo de los negocios? ¿Sos igual o peor? Porque el otro es más inteligente, por lo menos. Por eso puede robar a más. Vos encima del ladrón sos burro. Hay que tener un poco de conciencia de grupo, ¿sí? Y no estar esperando, dice, sí, sé que hay que hacer esto, pero hay otro, que lo haga otro.
Y cuando el otro se muera, ¿qué? ¿Se va a acabar todo? ¿Nadie lo va a hacer? Usted tiene que pensar, y donde yo vivo, ¿hay alguien más que lo vaya a hacer? A lo mejor no hay nadie más que lo pueda hacer, sino vos. Y si no lo haces vos, no lo va a hacer nadie. Y de hecho, eso lo hemos visto, países donde había metafísica, congresos internacionales, editoriales y demás, pasó algo en el lugar, o desencarnó el que había, o el que había, no sé, le agarró un patatús, se le peló un cable, y no hay quien haga. Bien. Y uno dice, no había una persona, y muchas otras. ¿Y dónde están las otras? Bien, gente, ¿algún comentario? ¿No? ¿Comentarios? Fernando Arbelo. Yo me quedé pensando en cuando a mitad de la actividad, que tiene que ver con este cierre que le diste. Que hablaste un poco de cuando uno empezaba a meditar y a veces se iba por una línea de pensamiento. Y a mí me parece que no es que uno cuando va a meditar le pase eso. Eso es un hábito de la mente. Cuando va a meditar se da cuenta, porque en un momento te despertas y dices, estoy acá sentado para meditar. Sí. El tema no es que te pase, porque te pasa. El tema es por qué no damos cuenta todo el tiempo. Y voy a ir a un ejemplo puntual de un compañero del grupo que en un momento, pues yo estuve en las 3 etapas de esto que voy a contar. Sí. Voy a ir a la última. Estábamos cenando y me dice, no, yo estoy siendo una persona que casi no está viniendo o no está viniendo. No, yo no estoy viendo porque en realidad tenía una diferencia con uno de sus facilitadores, facilitador mayor. Ajá. Y entonces no, y yo siento que él como que no tiene afecto, porque él no le gusta lo que yo hago, porque dice que lo que yo hago es mundano, es chabacán y no sé, como que se sintió ofendido. Y yo, ¿pero qué momento dijo eso? Entonces me recuerdo un momento donde yo estuve que dijo algo, pero que no tenía nada que ver con él. O sea, él se fue por una línea de pensamiento, asumió algo, y no me acuerdo las palabras de este facilitador, pero en línea general dijo, un artista, como algo general, un artista, ¿verdad?, que sabe de arte y eso lo regala al mundo, no lo desperdicia por un evento social como de fondo. Y eso lo dijo por algo puntual. Porque yo estuve en el momento puntual de por qué lo dijo. Okay. Lo dijo porque había una reunión en una actividad paralela que teníamos en algún momento, donde él quiso que esta amiga de él, pianista, tocara en una iglesia en un evento. Y otra persona de esta otra actividad paralela le dijo, no, yo tengo mi pianista, que toque cuando estamos comiendo de fondo. Y no tenía absolutamente nada que ver. Pero ahora, en la cabeza de esta persona, eso era para él. Y así como estás meditando, te diste cuenta porque te distrajiste. A ver, no sé si entender lo de eso. Estaba hablando de otra persona y alguien más se hizo cargo de lo que no era para él. Y eso lo alejó en el mundo, eso vivir en Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. Hablando de eso, y con esto voy a terminar, estaba en otra ciudad. No quieren descubrir quién era, pero bueno, esta era otra ciudad. Estaba en otra ciudad y había una persona con un conflicto interno que lo veía arrastrando desde hace años. Yo no lo sabía, pero ella me lo contó. Y curiosamente me lo contó en una cafetería hermosa, 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 en una ciudad que es muy, muy hermosa también y que la quiero mucho. ¿Dónde está esta cafetería? Que está en TripAdvisor y todo, temática, decorada y con un nombre alusivo al cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Bien. Ella me contó lo que estaba pasando
y lo que le estaba pasando era igualito a lo que vos me acabas de contar. A ella alguien le fue con un chisme a decir que había una tercera persona que estaba hablando mal de ella. Y ella le creyó el chisme a la persona que le fue con ese comentario malicioso. Y no hizo ningún intento por indagar sobre el asunto. Lo curioso, que eso que fue hace como 5 años, de esos 5 años para acá, la persona de la que le habían hecho el comentario malicioso y por la que esta persona que me lo estaba contando venía alimentando sentimientos de rechazo hacia esa persona con una imagen hacia esa persona en estos 5 años es una de las que más la ha estado ayudando. Y yo le dije, no es porque, bueno, yo le di todo en explicar, le conversé. Lo primero que le dije, y vos no te das, porque hasta yo sabía que esta persona, hacia quien ella estaba generando sentimientos de rechazo desde hace 5 años, la ayudaba. Me consta en primera persona. Como también me consta que la persona que le fue con el chisme malicioso o con el comentario malicioso, ya lo ha hecho con otras personas también. ¿Sí? Y ya lo hemos descubierto. Bien. Entonces conversamos sobre el asunto. Dije, uno no puede llevarse por lo que alguien dice. Eso lo dijo Gautama hace 2000 años. Que ni siquiera pueden aceptar las cosas porque las dice un maestro o un libro sagrado, menos porque viene un pelotudo a hablarte mal de alguien. Perdonen la expresión, pero es que no queda otro. ¿Sí? Porque si no hay que ni siquiera creer las cosas porque las dice un maestro, un libro sagrado, menos porque cualquier hijo de vecino. ¿Bien? Y luego comprobarlo. Si te vienen con un comentario, escúchame, a ver, vos dijiste, fulanito de tal dice... ¿Saben? Hay una técnica que esto la usa Rubén mucho, que es la técnica del comentario. Cuando alguien le va con un chisme de algo, ¿qué hace? Llama a la persona. Dice, no sabés lo que andan diciendo. Ya andan diciendo que vos estás diciendo esto y lo otro. Y así usted saca de mentira a verdad. Yo a veces lo que he hecho es carear a las personas. Las careo. Llamo a una así inesperadamente, sin avisarle. Las cito a tomarnos un café o en mi casa. Y entonces le digo, ay, bueno, mira, lo que me dijiste el otro día en la cafetería, sí, ahora quiero que me lo vuelvas a decir, pero enfrente de ella. Y ahí usted ve qué pasa. ¿Bien? ¿A dónde voy con todo esto? Cuando nos despedimos de esta persona, que la quiero mucho, le digo, no es casualidad que me invitaste a desayunar, ¿sí? A la cafetería, se llama Wonderland Café. No es casualidad, porque vos estabas, como Alicia, en el país de las maravillas, ¿sí? Viviendo en un mundo que está solamente dentro de tu cabeza. Muy buenas noches y muchas gracias.